¿Alguna vez te has preguntado cómo un modelo de crianza de cobayas podría transformar la vida de una familia? Kwang y Linda no solo quieren criar estos pequeños animales para generar ingresos, sino que buscan construir una base sólida para el futuro de su bebé. En este viaje lleno de desafíos, descubren que la responsabilidad, la paciencia y el amor son esenciales no solo para cuidar de los animales, sino también para criar a un hijo. ¿Será este modelo de crianza el que les permita construir un futuro lleno de felicidad, no solo para ellos, sino también para su bebé? Acompáñanos en este inspirador recorrido y descubre cómo la dedicación y el amor pueden cambiarlo todo. No te lo pierdas. Kwang y Linda, una joven pareja llena de sueños, anhelan una vida estable y llena de significado. Aunque su situación actual es bastante tranquila, ambos sienten que necesitan hacer algo más grande no solo para ellos, sino también para el hijo que está por llegar. Kwang, un amante de los animales, siempre ha tenido una pasión por el cuidado de las criaturas, y Linda, su fiel apoyo, siempre lo acompaña en cada gran decisión. Después de un tiempo de investigación y conversación, decidieron invertir en la crianza de cobayas, un animal poco conocido, pero con un alto valor económico. Para ellos, esto es más que una oportunidad para ganar dinero, es una forma de cambiar su vida y construir un futuro sólido, no solo para ellos, sino también para el hijo que pronto será parte de su mundo. Kwang comenzó a prepararlo todo, desde las jaulas, la comida, hasta aprender las técnicas de cuidado de estas pequeñas criaturas. Linda estuvo a su lado en cada paso, desde la elección de los materiales para las jaulas hasta el cuidado diario. Juntos compartían sus pensamientos sobre el futuro, sobre el hijo que pronto llegaría, y los desafíos que tendrían que enfrentar al comenzar este nuevo proyecto. Este modelo no es solo una forma de generar ingresos, es el primer paso para construir una base familiar sólida. Kwang y Linda creen que criar estos animales les enseñará paciencia, responsabilidad y sobre todo los preparará para la vida familiar que les espera cuando su bebé nazca. Saben que criar un niño es como cuidar un animal, requiere dedicación, amor y un ambiente estable. Y a través de este viaje con sus desafíos y dificultades, ambos crecerán y se prepararán para ser los padres que su hijo necesita. Lo que hacen no es solo por ellos, es por su hijo. Quieren que su pequeño crezca en un hogar lleno de amor, responsabilidad y esperanza en un futuro mejor. Pero para lograrlo tendrán que enfrentar muchas pruebas. ¿Serán capaces de tener éxito con las cobayas? Y más importante aún, ¿serán estos esfuerzos suficientes para crear un futuro firme y próspero para su familia? Cuando los primeros cobayas llegaron a la granja, Kwang y Linda se sintieron emocionados y llenos de esperanza. Todo estaba preparado, las jaulas, la comida, pero había una gran pregunta rondando en sus mentes. ¿Serían capaces de cuidar de estos pequeños como esperaban? La realidad resultó ser mucho más desafiante de lo que imaginaron. Desde los primeros días, los problemas comenzaron a aparecer. Kwang notó que uno de los cobayas no estaba bien. Dejaba de comer y pasaba el día acostado muy diferente a los demás. Preocupado, revisó las jaulas, cambió su alimentación, pero no veía grandes mejoras. Al mismo tiempo, Linda sentía una creciente presión. No solo le preocupaba la salud del cobayo enfermo, sino que temía que esto afectara todo el modelo de crianza que estaban construyendo. Cada día sentía más la carga de la responsabilidad, no solo por los animales, sino también por el futuro de su familia, especialmente por su bebé que estaba por llegar. A pesar de la preocupación, Kwang no permitió que el miedo lo dominara. Decidió investigar más sobre la salud de los cobayas y contactó con expertos en animales salvajes. Después de recibir orientación, comprendió que el estrés del cobayo podría deberse a un entorno nuevo. Comenzó a ajustar el ambiente, reduciendo los factores de estrés y mejorando la alimentación.
Esta experiencia les enseñó una lección importante: cuidar de una criatura no solo requiere conocimiento, sino también paciencia y la capacidad de adaptarse a cada situación. En ese proceso, Kwang y Linda comenzaron a comprender aún más la magnitud de su responsabilidad hacia su familia. Cada vez que veían a los cobayas crecer, pensaban en el bebé que se desarrollaba en el vientre de Linda. El cuidado de estos animales no solo fue una lección sobre crianza, sino también un ejercicio para prepararse para la paternidad. Cuidar a su hijo requeriría mucho amor, paciencia y responsabilidad. Y este modelo de crianza de cobayas les daba la oportunidad de practicar esas virtudes. A pesar de las dificultades iniciales, Kwang y Linda no se rindieron. Continuaron cuidando de los cobayas con perseverancia, aprendiendo de sus errores y experimentando con nuevas soluciones. Juntos descubrieron la mejor manera de mejorar la salud de los animales, y al verlos crecer fuertes y saludables, sintieron una alegría inmensa. Este proceso, aunque arduo, fue un paso esencial en su camino hacia la madurez, enseñándoles sobre la dedicación y el sacrificio, cualidades que sin duda les servirían cuando su hijo naciera. Cuando Linda quedó embarazada, los días dedicados al cuidado de los cobayas adquirieron un significado mucho más profundo. Tanto Kwang como Linda sintieron que su responsabilidad había cambiado. Ya no solo se trataba de cuidar a una especie poco común, sino que ahora estaban preparándose para la llegada de un hijo. Ese niño necesitaría amor, atención y un ambiente estable para crecer y desarrollarse. El proceso de criar cobayas, aunque desafiante, les enseñó valiosas lecciones sobre responsabilidad, paciencia y, lo más importante, sobre cómo ser padres. Kwang y Linda comenzaron a darse cuenta de que criar cobayas no era solo una actividad económica. Era el primer paso para entrenarse a sí mismos, para estar listos para criar a sus hijos en el futuro. Cada mañana Kwang se levantaba temprano para cuidar de los cobayas, vigilando su salud, revisando su comida y su entorno. Linda, igualmente dedicada, ayudaba a Kwang a preparar la comida y a cuidar de cada uno de los pequeños. Juntos construyeron una rutina meticulosa de cuidado no solo para los animales, sino también para el futuro de su familia. A pesar de que cuidar a los cobayas era un trabajo arduo, ambos sentían una gran satisfacción al verlos crecer fuertes y saludables, lo que les recordaba al niño que estaban esperando. Linda no solo era la esposa amorosa de Kwang, sino también su compañera constante, animándolo en los momentos difíciles. Ella entendía que al cuidar de estos animales, estaban entrenando las habilidades necesarias para criar a un hijo. Cada paso que daban junto a los cobayas les enseñaba sobre la importancia de la observación, el cuidado y la responsabilidad. Y al pensar en su bebé, Linda sabía que esas cualidades serían fundamentales para criar a su hijo. Aunque enfrentaron dificultades en el camino, Kwang y Linda sentían que estaban construyendo poco a poco una base sólida para el futuro. Este modelo de criar cobayas, aunque no fuera el camino más fácil, se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Ambos comprendían que criar a un niño requeriría la misma preparación mental y ambiental que cuidar a los cobayas. Era un proceso de aprendizaje, prueba y ajuste constante. A través de las dificultades con los cobayas, Kwang y Linda aprendieron a trabajar en equipo, a enfrentar los problemas juntos y a encontrar soluciones. La llegada de su hijo ya no parecía un evento lejano, sino algo cercano y tangible. Linda y Kwang sabían que no solo estaban creando un modelo de crianza de cobayas, sino que estaban preparando una base familiar sólida, llena de amor y responsabilidad. Este cambio representaba un hito importante no solo en su vida actual, sino también en la preparación para el futuro para su querido hijo. Día a día sentían que se acercaban más a la imagen de una familia feliz, donde todos se aman y se responsabilizan mutuamente. Sabían que aunque enfrentaran desafíos y dificultades al principio, criar a su hijo requeriría mucha paciencia y dedicación.
y todo lo que estaban haciendo ahora con los pequeños cobayas era el mejor entrenamiento para el futuro de su familia. Con cada día que pasaba, Kwang y Linda sentían con mayor peso la responsabilidad que estaban a punto de asumir como padres. Cuidar a los cobayas les mostró de manera clara que criar a un hijo no es una tarea sencilla. Un niño necesita atención constante, un entorno seguro y estable, de la misma manera en que ellos se habían dedicado a cuidar de los cobayas. La paciencia adquirida en el cuidado de estos animales se convirtió en una cualidad valiosa que ambos llevarían consigo en su viaje de crianza. Ambos comprendían que el futuro de su hijo no solo dependería de las condiciones materiales que pudieran ofrecerle, sino también del amor, el apoyo y la responsabilidad compartida por toda la familia. Kwang y Linda no querían que su hijo creciera solo en un entorno materialmente pleno, sino en una familia llena de amor, cuidado y atención. Criar cobayas, aunque fuera un modelo pequeño, les enseñó que para que un niño crezca y se desarrolle de manera integral, los padres deben estar siempre presentes, ser un pilar firme y estar dispuestos a escuchar, aprender y adaptarse cuando sea necesario. Lo que aprendieron de la crianza de estos animales les brindó una profunda comprensión de lo que significa ser padres. Sabían que la clave no estaba solo en lo que podían ofrecerles materialmente, sino en lo que podían darles emocionalmente.